Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13. Capítulo 13. Y quiero que hagamos lectura del versículo 11 al 17. Ese será nuestro texto de estudio en esta mañana. Juan, capítulo 13, versículos... Les dije 12, ¿verdad? 11. Entonces desde el 12. Desde el 12. Vamos a hacer lectura. Desde el 12 hasta el 17. Dice la palabra del Señor. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Oh Padre, te damos gracias, Señor, por este texto que hoy podemos leer y podemos abordar para escudriñarlo, y te rogamos, Padre, que nos permitas hallar esas perlas preciosas, esas gemas, esa riqueza que hay en tu palabra. Ayuda a nuestra alma, amado Señor, a poder atesorar los principios que encontramos aquí en lo que respecta al servicio. Hoy, amado Padre, venimos delante tuyo, postrándonos a tus pies, para que tú nos sirvas de tu alimento, para que nos nutras con tu palabra, y para que nosotros, una vez alimentados, tengamos todo lo necesario para rendirte a ti un servicio bueno, un servicio que te honre, un servicio que te glorifique. Así es que descansamos, Padre, en la voluntad tuya, para que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y podamos ser edificados como iglesia para madurar en Cristo Jesús, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo, y que esto redunde en la armonía que debe haber en medio de tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, orando en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Pues vamos a tratar entonces, como se han dado cuenta, estos cortos versículos, amados hermanos, y el tema es algo particular, que de una manera pudiéramos entender que desde la semana pasada dimos una introducción al respecto y tiene que ver con el servicio. Y el sermón de hoy lo he titulado El servicio, una característica inherente al discípulo de Cristo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que un cristiano que no sirve conforme a la Escritura debiera estar evaluando su cristianismo, porque el cristiano debe servir. Como les digo, nosotros venimos de la semana pasada de haber escuchado un sermón en donde se trató con ese acto sorprendente, porque realmente fue un acto sorprendente del amor de Cristo por sus discípulos, donde ese amor estaba caracterizado, ¿por qué? Por ser un servicio humilde.
Esa era la característica de lo que nos prestó el Señor Jesucristo por medio de ese acto de lavar los pies. Un servicio humilde, que muy seguramente no fue bien entendido por esos 12 hombres a quienes el Señor lavó sus pies. Pero el Señor, como siempre, no les iba a dejar en sus tinieblas, no les iba a dejar en ese momento de ¿y esto qué significa? No, el Señor, como buen maestro, les iba a dar una enseñanza que debía ser aprendida, y no solamente aprendida, sino que debía ser replicada entre ellos, entre los discípulos. ¿Cuál enseñanza? La enseñanza del servicio humilde. Y es así, hermanos, como nosotros vamos a abordar el sermón de este día, de esta mañana, donde el servicio es efectivamente una de tantas características inherentes, es decir, propias, no se puede quitar, va dentro del equipamiento de todo cristiano, el servicio. Si alguien quizás se ha de llamar cristiano, es porque se ha identificado ¿con quién? Pues con Cristo, ¿verdad? Cristiano se identifica con Cristo. Ahora véalo de esta manera. Si Cristo se humilló sirviendo a sus discípulos, lavándoles los pies, entonces cabe la pregunta: ¿qué se ha de esperar de aquellos que se dicen cristianos? ¿Qué se ha de esperar de aquellos que son siervos y no señores? ¿Qué se ha de esperar? Servicio, un servicio como el que prestó nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, es mi intención que hoy aprendamos de la importancia del servicio y la humildad en la vida cristiana, siguiendo el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y para ello vamos a tratar en este sermón 2 puntos muy sencillos, siendo el primero Jesucristo, ejemplo de servicio. Eso es lo primero que vamos a tratar. Y en segundo lugar, vamos a ver la bienaventuranza del servicio. En esos 2 puntos nos vamos a mover en esta mañana. Jesucristo, ejemplo de servicio, y la bienaventuranza del servicio. Y cada punto, hermanos, cada uno de estos puntos nos va a ayudar a ver el servicio de otra manera. Hermanos, ¿por qué lo digo que de otra manera? Porque quizás hasta el día de hoy tenemos una percepción equivocada de lo que es el servicio cristiano. Una manera que lo que vamos a desglosar hoy es una manera que es completamente opuesta a la que es motivada por el orgullo y la vanagloria. Porque muchas veces nosotros podemos rendir un servicio es únicamente para enorgullecernos, para tener la gloria de los hombres, para ser aplaudidos por los demás. O también por la idea equivocada de usar el servicio como un medio de obtener favores de Dios. Es decir, si yo sirvo, entonces Dios me va a dar algo, me va a bendecir. Así es que hemos de aprender hoy, hermanos, que el servicio cristiano fluye es del ejemplo de Cristo. Siempre Cristo va a ser la fuente de toda verdad. Siempre Cristo va a ser todo lo que el cristiano necesita para saber y ser. Así es que en lo que respecta al servicio, pues nuestra mirada va a estar siempre en el Señor, quien nos dio todo lo necesario para saber servirnos los unos a los otros. Así es que vayamos a nuestro primer punto, y es que Jesucristo es el ejemplo de servicio. Pero no olvide, hermanos, el acto que hizo el Señor Jesucristo. Ante esas acciones que el Señor hizo esa noche, donde hubo un derroche de humildad de su parte, y obviamente eso contrastado, está el derroche de humildad del Señor contrastado con el carácter de los discípulos, que su característica básica de esos 12 hombres y de todos los seres humanos es que somos algo tardos para entender. Entonces,
Fíjese esas dos cosas, el Señor lavándole los pies a los discípulos y ahora seres humanos como patinando. ¿Y qué significa esto? ¿Qué ha hecho el Señor? Pues ante esa situación el Señor lanza una pregunta contundente, una pregunta que lo que hace es como amarrar la atención de todos los allí presentes, cautivarlos. Y la pregunta es sencilla: ¿sabéis lo que os he hecho? Importante, ¿no? Ya vieron ellos de primera mano, experimentaron cómo el Señor les lavó los pies, y ahora el Señor vuelve a la mesa y les dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Hermanos, esta pregunta buscaba que los allí presentes comenzaran como a ordenar sus ideas, a ordenar sus pensamientos, a que no estuvieran divagando de aquí para allá. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Ellos vieron a Jesús, que en su momento, muy seguramente, estaba en la cabecera de la mesa. Estaban participando de una cena, pero de un momento a otro el Señor se levanta de la mesa y toma el lugar que es propio de un esclavo. ¿Cuál? El de lavar los pies de los invitados. Entonces fue un asunto completamente extraño. Pero ahora el Señor nuevamente, estos discípulos lo ven que se levanta después de haberle lavado los pies a tomar su lugar en la mesa. Y al haberse incorporado en la mesa nuevamente, el Señor les pregunta: ¿si saben lo que les hice? ¿Entienden lo que yo he hecho a ustedes? Bueno, quizás hasta ese momento estos discípulos pasaron muchas cosas por su cabeza preguntándose: ¿y qué significa esto? Y quizás dentro de sus pensamientos la respuesta más básica a la pregunta que hizo el Señor sería: pues Señor, lavaste nuestros pies. Y sí, claro, es una respuesta lógica, es cierta, es verdadera, pero el Señor quería enseñarles una lección más profunda que eso. Una lección que jamás, nunca deberían olvidar, no solo ellos, sino su iglesia en general. Una lección que toda la iglesia debe aprender y practicarla desde ese momento. Y de esto hemos de saber, amados hermanos, que el Señor siempre nos va a estar haciendo esa pregunta. Y yo creo que es importante que la tengamos presente en nuestra vida cristiana. Y es que el Señor siempre nos va a estar preguntando: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Esto qué implica? Esto implica, amados hermanos, que nosotros debemos de manera esforzada estar en la disposición de ser movidos a conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a responder a la pregunta que nos hace el Señor: ¿sabéis lo que os he hecho? Pero si el Señor no me ha hecho nada. ¿O qué has hecho, Señor? ¿Qué has hecho a mi favor? Entonces, mire lo importante que tiene esa pregunta, y es que debemos conocer la obra de Jesucristo. ¿Para qué? Para saber el favor que Él nos ha hecho, para saber lo bendecidos que ahora somos por su obra. Y obviamente, amados hermanos, esto nos hará saber que la obra que ha hecho Cristo a nuestro favor es para que tengamos comunión con Él por medio de su palabra. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Pedro? Si yo no te lavo los pies, ¿no tendrás parte conmigo? Entonces necesitamos saber sí o sí lo que significó este asunto de lavar los pies, porque si no lo tenemos en cuenta, no vamos a tener parte con el Señor, no vamos a tener comunión con Él. Esto nos lleva a pensar, hermanos, también que ignorar la palabra de Dios, cuando uno ignora la palabra de Dios, nos deja en un profundo vacío de saber responder lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y tristemente en esto ha caído muchas congregaciones. ¿En qué? En que en el desconocimiento de la palabra de Dios, en no conocer la doctrina, no saben a quién están alabando, no saben la manera correcta de cómo acercarse al Señor. Así es que es más que importante, amados hermanos, que nosotros tengamos la disposición de conocer
conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos acercarnos a Él. ¿Qué hemos de hacer acerca de Jesús? ¿Qué debemos saber acerca de Jesús? Pues la respuesta yo creo que es más que obvia. Debemos saberlo todo. Debemos saber todo acerca de Jesús. Todo lo que la Biblia revela acerca del Hijo de Dios. Pero en lo que respecta a nuestro pasaje del día de hoy, debemos saber dos cosas. ¿Cuáles? Que Jesucristo es Maestro y que Jesucristo es Señor. Esto debemos saberlo. Claro, como les digo, debemos saberlo todo. Y la Biblia habla mucho más acerca de Jesucristo. Pero debemos saber hoy, cuando menos, esas dos cosas. Que Jesucristo es Maestro y que Jesucristo es Señor. Por eso usted puede leer allí en el versículo 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. De allí parte su enseñanza. Él lo que hace es concentrar a estos discípulos y decir, tengan cuidado con lo que me van a responder. Partan de la base que ustedes a mí me llaman Maestro y me llaman Señor. Y en eso están en lo correcto. Y yo pregunto, ¿el Señor podrá decir lo mismo de nosotros? Que hoy el Señor dijera, ustedes a mí me llaman Maestro y Señor. ¿Sí? Podemos responder positivamente en nuestro interior y decir, sí, Señor, nosotros a ti te consideramos como Maestro y Señor. O también la pregunta, ¿creemos que Él es Maestro y Señor? Porque una cosa es identificarlo a Él como Maestro, identificarlo como Señor, pero otra muy distinta es creerlo. ¿Qué es eso de Maestro? ¿Qué es eso de Señor? ¿Qué es un maestro? Piensen esto. Ser maestro es un reconocimiento que se le hace a aquella persona que enseña. Eso es un maestro, ¿verdad? Aquel que enseña, aquel que guía, aquel que dirige a otra persona o a otras personas. Eso es un maestro. Hermanos, y esto lo puede ver cada quien desde su propia esquina, desde su propio lugar, ya sea que vea a Jesús siendo maestro de otros, pero a la distancia, es decir, sí, Jesús es maestro, pero no mío, es maestro de otros, pero también usted lo puede ver desde la otra distancia y es desde la experiencia, decir, Jesucristo es mi maestro, yo soy su discípulo, yo estoy siendo enseñado por Él, guiado por Él y dirigido por Él. Entonces, fíjense, podemos decir, Él es maestro, pero ¿desde qué esquina? ¿Desde qué esquina usted lo está diciendo? ¿Desde la experiencia misma o desde que me parece que lo es? Si usted lo piensa así, recuerde que desde el contexto judío, desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, muchas personas llamaron al Señor Jesús Maestro. Muchos, incluso aquellos que no eran sus seguidores. Los fariseos mismos le llamaban Rabí. ¿Recuerdan aquella noche donde este fariseo Nicodemo se acerca de noche al Señor y le dice, ¿Maestro? ¿Maestro? ¿Desde dónde lo está diciendo? ¿Desde la experiencia? ¿Él era su discípulo? No lo era. Cuando menos desde en ese momento, no lo era. Y esto, hermanos, si usted lo piensa bien, esto nos puede dejar a nosotros en un grande riesgo. O más bien, se trataría como de una advertencia. ¿Por qué? Porque podemos decir que Jesús es nuestro maestro. O que Jesús es maestro. Pero en realidad nosotros no somos sus discípulos. Y eso es muy gravoso para nuestra alma. Y créalo, verdaderamente el Señor Jesucristo fue y lo es maestro, pues Él es la palabra encarnada de Dios. Él es quien guía a su iglesia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace como maestro, nos enseña, nos guía, nos instruye, nos muestra la doctrina, nos enseña los principios, nos enseña su ley. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos la manera correcta de cómo debemos andar.
Él instruye a su iglesia en todos esos asuntos de orden espiritual, de orden moral y hasta en lo ético, expresando en cada una de sus enseñanzas un destacado y un profundo conocimiento de la verdad, y poseedor de gran sabiduría. Y piénsalo así: Jesucristo mismo es la verdad. Bien dice la Escritura, y Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la misma verdad, Él es la misma palabra. Y si hablamos de la sabiduría, pues Jesucristo es la infinitud de la sabiduría de Dios. Así es que es un excelente maestro. Por tanto, hermanos, Jesús, al ser maestro, es una figura de autoridad. Y yo creo que ese es el punto al cual el Señor quiere llevar a sus discípulos y a su iglesia. Es decir, ustedes deben entender eso. Yo soy maestro, ustedes me llaman maestro, pero entiendan que el maestro está por encima de sus discípulos. Esto implica entonces, como les digo, que el maestro es una figura de autoridad sobre aquellos que son enseñados por él. Pero, además de maestro, dice aquí la Escritura que Él es Señor. Él es Señor. Y ese título Señor, uno puede encontrar en la Escritura un doble uso de esa palabra Señor. Por un lado, la palabra Señor se utiliza para referirse a esa distinción que hay entre aquel que tiene siervos y domina sobre ellos, ¿sí? Entonces es la distinción entre el que tiene dominio sobre otros, es Señor, y los otros son siervos. Pero hay otro uso, hermanos, que es exclusivo para Dios. A Él se le llama Señor. Y piénselo así: los judíos en ese tiempo, ellos no usaban el nombre de Dios, no lo pronunciaban. ¿Por qué? Para ellos era muy santo. Y es cosa que debiéramos nosotros también aprender, porque bien lo dice el mandamiento, que no debemos usar su santo nombre en vano. No significa que no lo usemos, pero que no lo usemos vanamente, que en eso solemos caer, pecar. Violamos el mandamiento por estar usando el nombre de Dios en vano. Los judíos, ¿qué hacían entonces? Para no blasfemar el nombre de Dios, para no deshonrarlo, ellos preferían llamarle Señor, que en hebreo es la palabra Adonai y en el griego es la palabra Kurios, que es la que encontramos aquí en Juan. Le llamaban Señor. Entonces son esos dos usos, y los dos usos le aplican al Señor Jesucristo. Él es Señor por encima de siervos. Él es Señor porque Él es Dios. Y hay que decir, hermanos, que los discípulos del Señor Jesucristo, ellos gradualmente, ellos cambiaron de llamarle Rabí para llamarle Señor. Al comienzo del ministerio, ellos se acercaban al Señor diciéndole Maestro, pero con el tiempo pasaron a llamarle Señor. ¿Debido a qué fue ese cambio? Debido precisamente a ese conocimiento paulatino que venía sobre ellos. Cada vez que ellos comprendían más quién es Jesús, encontraron o entendieron que Jesús es Dios, y por tanto dejaron de decirle Maestro para decirle Señor. Y sí, hermanos, Jesucristo es Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y Él manifiesta su señorío en su poder y en su autoridad. Porque de lo contrario, ¿quién más pudiera expresar dominio y poder si no es Señor? Ahora, con ese poder y con esa autoridad, Él lo que hizo fue llevar a cabo la obra de redención. Y ahora Él gobierna sobre sus redimidos. Él es Señor sobre aquellos que ha redimido, sobre aquellos que Él ha liberado de la esclavitud del pecado. Pero también Él es Señor de toda la creación. Él lo gobierna todo. No hay nada que se sale del dominio de nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor y tiene autoridad. Ahora, con esto en mente, responda usted. Podemos decir
cada uno de nosotros podemos decir que Jesucristo es Maestro y Señor? Amén. Ahora póngalo de esta manera. ¿Es su Maestro? ¿Es su Señor? Bueno, ahora escuche esto, verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, fíjese que aquí el Señor es intencional y cambia el orden de las palabras. En el versículo anterior dice, ustedes me llaman a mí Maestro y Señor. Pero ahora el Señor está dando cuál es su concepto de sí mismo. Él dice, si yo soy el Señor y Maestro, cambia el orden. ¿Por qué? Porque aunque el Señor es tanto lo uno como lo otro, lo que prima es su señorío. Él es Dios por encima de cualquier cosa. Ahora el versículo sigue diciendo, bueno, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Recuerde, estamos hablando que Jesucristo es el ejemplo de servicio. Y es aquí donde el Señor empieza a abrir el entendimiento de la iglesia y de sus discípulos en su momento de qué es lo que Él quiso enseñar respecto a lavarle los pies. Con estas palabras del versículo 14, el Señor prácticamente Él está diciendo es que su dignidad, porque eso es una dignidad, ser Señor y Maestro, que su dignidad de ser Señor y Maestro no le limitó, óigase bien, no le limitó para lavarle los pies a sus discípulos. Esto es algo completamente opuesto a la sabiduría del mundo. Un dignatario, piense en alguien que está en autoridad, él se va a sostener en su autoridad y en su dignidad y no se va a rebajar. Pero el Señor está diciendo es que aún yo, con mi dignidad de ser Señor y Maestro, yo les he lavado los pies. Entonces, viene la pregunta. ¿Qué limitante podemos objetar nosotros para no hacer lo mismo? Yo creo que allí se desvirtúa cualquier tipo de justificación que nosotros pudiéramos decir. Yo no lo hago porque es que tengo corbata, es que me acabo de embolar los zapatos, es que yo soy el pastor, no, es que yo soy el maestro, es que yo soy el ingeniero, yo soy, qué sé yo. Con esto se desvirtúa cualquier título, cualquier posición, cualquier lugar de liderazgo que el hombre pudiera tener. Porque el Señor dijo, si yo siendo Señor y Maestro lo he hecho, entonces ustedes también lo deben hacer. Hermanos, Jesucristo, quien tiene toda la autoridad para enseñar y para gobernar, el haberles lavado los pies a sus discípulos, deja sin excusa a que sus discípulos hagan lo mismo entre ellos. No hay excusa, hermanos, no hay excusa de no servirnos los unos a los otros. Es deber de todos los discípulos del Señor lavarnos los pies los unos a los otros. Y ahora viene la cuestión. Y al que tan solo pensarlo le cueste, de decir, lavarle los pies a mi hermano, al que solo por pensarlo le cueste, debe considerar que aquel que es Señor y Maestro, es decir, que es superior a usted y a cualquiera de sus discípulos, Él lo hizo con ellos. Él le lavó los pies. Entonces, hermanos, no hay manera que alguien diga que eso del servicio es un asunto indigno para él. Eso no me compete, no es para mí. Y por tanto se niegue a hacerlo. No hay razón para caer en semejante mal. Pregunta: ¿quién podrá decir al Señor, no lavaré los pies a otro hombre, cuando Él mismo lo ha hecho y ahora lo ha ordenado hacer? Porque ahí está el punto. Son dos cosas, dos maneras que el Señor está enseñando esta responsabilidad que nos debemos los unos a los otros. Y es por medio de su acto, de su ejemplo y por medio de un mandamiento. Una segunda pregunta: ¿acaso ante las enseñanzas autoritativas del Señor podemos considerarlas como un asunto que están a elección
de cada quien cumplirlas o no. Ustedes quizás lo razonan y dirán, no, esto sería lo más absurdo, negarnos a un mandamiento del Señor. Pero si somos realmente justos con nuestro obrar, es allí donde siempre estamos cayendo. Decimos, sí, Señor, tu palabra es ley. ¿Y cómo está nuestra obediencia? ¿Cómo está nuestra obediencia? Hay veces somos selectivos, incluso en la obediencia. Obedecemos es conforme a nuestra conveniencia. Obedecemos en lo que a mí me parece, en lo que a mí no me estorba, en lo que a mí no me quita de lo mío. En eso sí obedecemos. Pero, ¿y qué de toda la palabra del Señor? ¿No recuerdan esas palabras de Santiago cuando dice que si alguno es culpable de un mandamiento, cualquiera, dice la Escritura, es culpable de qué? Toda la ley. Toda la ley. No podemos ver la ley como fragmentada. No podemos verla, como les decía la otra vez, como el menú de un restaurante, que hoy escojo esto y desecho el resto. No, es un todo. Dentro de ello, el servirnos los unos a los otros. Pero el Señor, hermanos, es tan compasivo con nosotros, es tan misericordioso, que además de sus enseñanzas verbales, Él nos ha instruido con sus actos. Verso 15. Ejemplo os he dado, dice el Señor. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, fíjese que es muy fácil enseñar y decir, hagan, desde una enseñanza. Es muy cómodo hacerlo. Es fácil hacerlo. Autoritativamente es sencillo. Hagan. Pero cuando aquel que da el mandamiento dice, miren muy bien cómo es el asunto, pongan cuidado cómo es que se debe hacer. Y así siempre actuó el Señor. Cuando Él comenzó el discipulado de estos hombres que empezaron a seguirle, el Señor prácticamente su discipulado, su manera de enseñar es, miren cómo lo hago, ¿sí? Primero miren cómo lo hago, para después decirles, ahora vengan conmigo y lo hacemos todos. Para después terminar diciendo, vayan ustedes y háganlo. Entonces era muy sencillo decir, no es solamente una autoridad, claro, y si el Señor lo dijera, pues sería suficiente para nosotros hacerlo. Pero en nuestra situación natural, como seres humanos, en donde hay autoridades sobre la tierra, donde hay autoridades en medio de la iglesia local, en donde se diga, hagan, entonces ahí es donde uno se abstiene y dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Debemos hacerlo todos. ¿Para qué? Para que veamos que no hay una dignidad por encima de todos como para decir, yo no lo hago, soy exento a ellos, son ustedes los que los tienen que hacer. No. Ejemplo os he dado, nos dice aquí el Señor. El Señor no está pidiendo que hagamos el acto físico de lavar los pies. Entonces más de uno puede decir, qué bueno, ¿cierto? El Señor no nos está mandando a que nos lavemos los pies los unos a los otros, como muchos han malinterpretado. Usted quizás piensa primeramente en el catolicismo romano, pero también hay ciertas denominaciones cristianas, protestantes, que han tomado esto como un mandamiento literal y han hecho de las ordenanzas no 2, sino 3. Le han sumado al bautismo y a la cena del Señor el lavar los pies. Pero el Señor no nos está diciendo eso. No nos está diciendo, les he dado la orden de lavaros los pies. No, Él está diciendo, ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Por tanto, más bien, se trata es de lo que representa lavar los pies. Y ya decíamos en el sermón pasado, que le dedicamos todo el sermón para hablar lo que significaba ese lavado de los pies. Y era la expresión del amor de Cristo, de un amor servicial, de un amor que es humilde. Entonces, hermanos, lo que el Señor nos está instruyendo es que nos rindamos en amor los unos a los otros.
¿De qué manera? ¿De palabra? No, sino de hecho. Rindámonos amor los unos a los otros, siendo útiles. Útiles. ¿De qué manera? En las necesidades que hay en medio de los hermanos. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Que seamos útiles, que sirvamos para algo, pero que lo hagamos es en amor, en amor. Entonces, hermanos, para eso debemos ser intencionales, ¿no le parece? No es venir a la iglesia, reunirnos, sentarnos y como en una burbuja, nadie me diga, no me pregunten, yo no pregunto. No, debemos ser intencionales de estarnos preguntando los unos a los otros, preguntándole a los hermanos: hermano, ¿cómo se encuentra? Hermano, ¿usted cómo está? Hermano, ¿usted qué necesita? ¿Qué necesidad tiene? Hermano, ¿de en qué manera le puedo servir? Hermanos, yo creo que eso es lo que debiéramos estar hablando en el break. No estar hablando ni cómo va la Vuelta a España, ni que quién ganó ayer el partido, no, nada de eso. Nada de eso. Nuestro hablar es en qué le puedo servir. Pero está de parte y parte, ¿no le parece? No solamente el intencionado, ser intencionado en preguntar, sino también la otra parte de estar en la disposición de decir humildemente: sí tengo necesidad. Porque también la otra parte puede ser muy orgullosa y decir: no necesito. ¿Qué es lo usual que uno encuentra como respuesta a la pregunta: hermano, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo? Bien. Y por allá cargado de problemas, lidiando con pecado, con situaciones duras, difíciles, enfermedad, muerte, lo que sea. Pero le preguntan: ¿cómo está, hermano? Bien. Entonces, ahí, ¡pum!, cerrada la puerta. ¿Y dónde quedó el servicio? Hermanos, algunas veces será apoyarnos físicamente, ayudarnos en lo físico, en las necesidades quizás monetarias, qué sé yo. Algunas veces será eso. Pero siempre, hermanos, siempre hemos de estar dispuestos a servirnos espiritualmente. Muchas veces no podemos decir: ay, no, hermano, es que necesito 10 millones. Sí, es como complicado, ¿cierto? Pero sí podemos orar. Podemos orar. Podemos estar apoyando a los hermanos. Podemos dar un buen consejo. La otra vez hablábamos acerca de lo que era el tema del trabajo, la pobreza, y cuándo es que nosotros debemos estar en la disposición de ayudar al pobre. Pues necesitamos tener discernimiento en muchos asuntos, porque muchas veces al pobre no es una verdadera ayuda cuando le damos económicamente, sino más bien cuando le enseñamos o le damos un buen consejo a cómo ser un buen administrador. Porque la pobreza viene de diferentes maneras. Viene, claro, puede ser una prueba de parte del Señor, pero también la pobreza puede ser por negligencia, por pereza, ¿cierto? Sí, entonces, en esos elementos no está bien uno decirle al perezoso: tranquilo, hermano, mire, ahí está su mercado. No, es más bien instarle a la manera correcta de que pueda trabajar. Entonces sí hay maneras de que nos podemos servir los unos a los otros, instruyendo, edificando, que tengan buenas vidas de piedad, de ver que quizás la necesidad del hermano es que es amargado y es porque ni siquiera tiene un tiempo de devocional en la semana, y es enseñarle a tener devoción, a confiar en el Señor, a vivir por la gracia y no por las obras, etcétera. Hay muchas maneras en que nos podemos servir. Pero hermanos, si somos un poco más exhaustivos en lo que nos está diciendo aquí el Señor con esta obra de lavar los pies, recordemos que lo que hizo el Señor con sus discípulos, lo que significó, es muy importante que nosotros lo repliquemos también. Hemos de saber, hermanos, que es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar la restauración. Porque de eso era lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, la restauración con Dios en el día a día.
Cuando el Señor Jesucristo le lava los pies a sus discípulos, recuerden que Él les dijo que no era necesario ser lavados completamente. ¿Por qué? Porque ya estaban limpios. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Se estaba refiriendo a la obra de la justificación. Ya todos han sido perdonados de pecado. No necesitan nuevamente ser perdonados, ser justificados. No, ya han sido justificados por medio de la fe. Pero el lavar los pies traía la implicación de que sí había una necesidad de ser purificados en el día a día. Esa es la vida del cristiano, ¿sí? Ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Si el Señor hoy nos llama a su presencia, tendremos las puertas abiertas para entrar en su reino. Pero en el día a día nosotros necesitamos ser purificados. Y esto es cuando pecamos. Todos los días pecamos. Pecamos de pensamiento, pecamos de obra, pecamos por omisión. Y esos pecados, aunque no destruyen la salvación ganada por Cristo, sí deterioran la comunión que tenemos con el Padre. Por eso es que la Escritura dice que cuando hay pecados sin confesar, no hay oración que valga. Ni nos dirijamos en oración. Bueno, retiro mis palabras porque sí debemos dirigirnos al Señor. Pero no piense que si usted tiene un pecado sin confesar, usted le pide al Señor, Señor, bendíceme en esto o en lo otro, en lo que tanto te he clamado. El Señor dice, no, hay un asunto más importante que tratar. El pecado, el de ayer, el de ahorita. Él va a escuchar la oración de la confesión de un pecado, para ser lavados de ese pecado. Hermanos, si es así, como es necesario que nosotros seamos limpiados de nuestros pecados en el día a día, ser lavados nuestros pies. Yo les hacía mención la semana pasada que lo más cerca que nosotros tenemos a este mundo caído son nuestros pies. Y esa es una manera figurativa como el Señor mismo lo presenta. Como queriendo decir que mientras estemos nosotros en este mundo, vamos a manchar de pecado. Vamos a estar pecando. Y necesitamos ser lavados. Como lo dijo Juan en su primera carta. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿En el día de nuestra muerte? ¿Cuando ya estemos allá agonizando? No, en el día a día. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Este es el lavarnos los pies todos los días. Y ahora, hermanos, esto es deber nuestro de replicarlo los unos a los otros. Pero usted dirá, pero si yo no soy, ¿o acaso nosotros perdonamos pecados? No lo piense así. Pero sí es responsabilidad de nosotros estar sirviendo a nuestros hermanos que han caído en pecado. ¿Para qué? Para tomarlo y llevarlo a los pies de quien sí puede lavar esos pies. Es llevar al hermano que ha caído, que ha pecado, que ha fallado, llevarlo a los pies de Cristo para que sea lavado por Él. Esa es, yo creo que la acción más aguda de lo que nos está presentando el Señor Jesucristo con lavar los pies, con ofrecer nuestro servicio. Hay 3 pasajes que podemos nosotros citar de esta enseñanza y los 3 los hemos predicado acá. Ya hemos pasado por Gálatas, ya hemos pasado por Santiago y ya hemos pasado por la carta de Judas. Todas esas se han predicado desde este púlpito y hay 3 textos en estos 3 libros que tienen que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros de restaurarnos, de restaurar al hermano. Piense en Gálatas 6:1. Tome la cita y yo lo leo. Gálatas 6:1. Dice el apóstol: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué tiene que hacer el hermano? ¡Huya! Váyase, aléjese de ese hermano, no se vaya a contaminar. No, el apóstol dice: vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Qué es restaurar? Si está caído, levántelo. Si está sucio, límpielo. Si está roto, péguelo.
Si el hermano está en pecado, restauradle con espíritu de mansedumbre. Eso sí, hace la aclaración el apóstol, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces con esto ya el apóstol está diciendo, no lo haga con un espíritu orgulloso, decir, hermano pecador, mientras que yo tan santo y puro. No, nosotros también podemos caer en ese mismo mal y en uno peor. O en Santiago 5, versículos 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. La idea es la misma. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Insisto, no es que nosotros tengamos el poder de perdonar, de lavar, de salvar a nadie, no, sino que ofrecerle nuestro servicio. Oremos, hermano, miremos lo que dice la Escritura. Lo que usted ha hecho está mal conforme a la palabra del Señor, pero usted puede ir al Señor, arrepentirse, pedirle perdón. Podemos hacerlo, hermanos, podemos. Y el otro texto es el de Judas 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos. Y de eso sí, hermanos, que implica que nosotros debemos ofrecer nuestro servicio a estos hermanos que todavía están dubitativos, quizás en doctrinas, dubitativos en prácticas, dubitativos en si se congregan o no. Debemos ir a ellos y decirles, hermano, es el Señor quien lo ordena, es una reunión santa delante de nuestro Creador y Salvador. Convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí Judas sí también hace una salvedad de decir que nosotros no podemos ir, hay un límite, debemos ir hasta cierto punto. Si nosotros encontramos a alguien que está pecando y está en una taberna, usted no se va a ir a sentar en la taberna a darle consejería. Decirle, hermano, y esto me está dando sed, pidámonos algo como para yo poderle hablar del Señor. No, cuidado, ¿sí? Aborrezca la ropa contaminada por su carne. Así es que, hermanos, textos como estos nos demuestran que los cristianos, estando en este mundo, podemos manchar nuestras vestiduras de justicia. El Señor nos dio una vestidura de justicia y nosotros nos encargamos de ensuciarlas en este mundo. Y será necesario que limpiarlas. Y para que podamos nosotros limpiarlas, debemos servirnos los unos a los otros. Y así, hermanos, así, tenga en cuenta esto, que cuando nosotros vamos al hermano a convencerlo, vamos a reconvenirlo, vamos a restaurarle con espíritu de mansedumbre, es con un propósito de que podamos tener nuevamente comunión, no solamente entre nosotros, sino comunión con Dios. Eso es importantísimo, que todos tengamos comunión y podamos adorar a nuestro Dios. De modo que, hermanos, lejos esté de nosotros ser apáticos a los extravíos de nuestros hermanos, de desinteresarnos de esos asuntos, con tal que lleguemos a decir, ¿recuerdan cuando el Señor le preguntó a Caín por su hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Y si esa pregunta se nos hiciera hoy a nosotros, la respuesta es un tajante sí. Somos guardianes de nuestros hermanos. Somos cuidadores de ellos. Y es a eso a lo que nos está llamando, a ese servicio en particular que nos está llamando el Señor. Así es que, hermanos, se espera que cada quien
ha de quitarse el manto, ha de tomar la toalla, ha de tomar el lebrillo y dirigirse a lavar los pies de sus hermanos. ¿Qué significa esto? Incomódese, bájese de esa nube, de ese estrado, de esa poltrona, de su comodidad. ¿Sí? Mire, ayer me llamaba una hermana y me decía: pastor, qué pena incomodarlo, no sé qué, y si más, no sé qué, no, más bien yo lo llamo luego, no sé qué. Tranquila, hermana, pero ¿cuál es la prevención? Dice: no, es que yo sé que usted está muy ocupado, que no sé qué, que... Tranquila, hermana, yo estoy para servirle. No piense que lo peor que yo le puedo decir: hermana, de verdad es que tengo un asunto, la llamo en tanto tiempo. Pero, hermanos, debemos estar en la disposición de bajarnos a tal punto de rendir servicio a los demás. Y claro, cuando el Señor toma la toalla, el lebrillo, etcétera, hermanos, esto tiene una implicación que lo podemos aplicar, es haciendo un buen uso de los recursos necesarios. Es decir, que usted tome la Biblia. Claro, usted no va a tomar ni la toalla ni el lebrillo. Usted va a tomar la Biblia, va a buscar el tiempo, va a ser intencional, va a llamar al hermano, se va a dirigir a él, va a necesitar sabiduría. Es decir, usted tendrá que orar previamente para decir: Señor, quiero ayudar a mi hermano, dame sabiduría, quiero entender este asunto en el cual está. Voy a la Biblia, lo estudio, lo escudriño para poderme acercar al hermano y servirle con mansedumbre. ¿Esto qué implica? Dedicar tiempo, dedicar recursos, dinero incluso, desplazamientos, qué sé yo. Y cualquier recurso que sea legítimo será necesario para buscar a ese hermano que ha caído y servirle con un amor humilde. Humilde. ¿Para qué? Para que vuelva a los pies del Señor. Eso es, hermanos. Y ante esta enseñanza, el Señor vuelve a su imponente declaración en el verso 16, que dice: de cierto os digo. ¿Qué quiere decir eso? El Señor está diciendo voy a realzar mis palabras. Voy a ponerlas por alto para que la iglesia de todos los tiempos no tome a la ligera mi palabra. Pues el cristiano se ha de identificar con una vida de servicio mutuo. Y lo pone por alto, diciendo: de cierto os digo. Y para que esta enseñanza se clave en el corazón de todo cristiano, tiene que saber que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Que es la segunda parte del versículo 16. Y aquí cabe muy bien la pregunta: ¿quién puede estar por encima de su Señor como para oponerse a su mandato y a su ejemplo? Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. ¿Quién se puede oponer? ¿Quién puede decir: soy más grande que Jesucristo, que es Señor y Maestro? ¿Quién puede decir: Señor, no cuentes conmigo? Yo tengo un estatus, un nombre que cuidar. Yo no puedo rebajarme. Yo no puedo dedicar un tiempo que es mío y solo mío. Yo no puedo dedicar un recurso que es para mí y los míos. Yo no puedo, Señor, no cuentes conmigo. ¿Quién podrá hacerlo si el mismo Señor está diciendo: el siervo no es mayor que su Señor? Todo aquel que se resista a servir a sus hermanos prácticamente está usurpando el puesto de Señor. No es otra cosa que eso. El que diga: no quiero, no lo hago, no está diciendo: Señor, no me interesa que tú lo mandes, yo estoy por encima de eso. No está usurpando el señorío. Está negándose al privilegio de ser un siervo enviado de Cristo para hacer su obra en la tierra. Y el que atiende a este mandamiento, allí vamos a nuestro segundo punto, que no me voy a detener mucho, y es que la Biblia lo llama bienaventurado. Entonces, mírelo, el privilegio que hay en seguir el ejemplo de Jesucristo,
de servir, de ofrecer un servicio de amor humilde. Y es que la Biblia llama al que sirve bienaventurado. Verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué es ser bienaventurado? Feliz, ¿cierto? La palabra bienaventurado significa ser sumamente bendecido. Sumamente bendecido. Por eso a mí me parece que esas traducciones modernas que se quedan cortas al traducir esta palabra como feliz. Cuando se dice que bienaventurado es feliz o bienaventurado es dichoso, se quedan cortas. ¿Por qué? Porque ser feliz puede quedar solamente en la esfera de lo sensorial o del estado de ánimo. Es decir, uno no está feliz todo el día, ¿o sí? De pronto usted arranca el día con una sonrisa en la cara, pero ya a mediodía el rigor le ha cobrado un desgaste. Y terminando el día, quizás usted tenga la cara de piedra, ¿sí? Entonces no podemos decir que la bienaventuranza es en este sentido como una felicidad sensorial, experimental, conforme al estado de ánimo, porque sería fácilmente perecedera. El que es bienaventurado es atravesado en su corazón. El bienaventurado va a ser llevado en su corazón a que entienda que su relación es correcta con Dios. Ay, hermanos, y ustedes me dirán si me equivoco o no. Cuando usted hace un riguroso examen de su vida o en ciertos asuntos y usted ha encontrado que ha actuado conforme a la voluntad del Señor y que su relación es correcta, por dentro usted brinca de decir, gracias, Señor, qué bueno que estoy bien con el Señor. Entonces el bienaventurado es eso, sabe que su relación está correcta con Dios a pesar de lo que esté por fuera, a pesar de las circunstancias externas, a pesar de las dificultades de la vida. Es bienaventurado, es bienaventurado. Por eso es bienaventurado el que es pobre en espíritu. Esto va en contra de la sabiduría del mundo. Bienaventurado el pobre. Sí, bienaventurado el que es pobre en espíritu. O imagínese, bienaventurado el que llora. Es bienaventurado, porque sabe que su relación es correcta delante de Dios. Es bienaventurado, pero llora. Y así también es bienaventurado los que tienen necesidad de justicia, hambre y sed de justicia, dice la Escritura. Tener necesidad es un aspecto de ser bienaventurado. Sí, es bienaventurado, porque está actuando conforme a la voluntad del Señor. Así es que, amados hermanos, la bienaventuranza es una bendición de Dios que apacigua el alma del creyente de una manera profunda y perdurable. Perdurable. Y en lo que respecta al servicio mutuo entre los hermanos, nos hace bienaventurados, pues no veremos el servicio como una carga obligante o como una carga servil. Allí está la bienaventuranza. Porque cuando usted lo hace obligado a regañadientes y toca ensuciarme, pero yo no quería. ¿Qué bienaventurado va a estar? ¿Qué condición de estar en lo correcto delante del Señor va a estar? No lo va a estar, nunca. El bienaventurado encuentra en el servicio un privilegio del poder ayudar a sus hermanos que están en necesidad. Mientras que para el orgulloso, mire esta comparación, mientras que para el orgulloso que llena su cabeza de conocimiento y se jacta de sus títulos y de cuanta doctrina sabe, sí, ahí está el orgulloso,
Por el otro lado tenemos al siervo bienaventurado, porque lo que ha aprendido y por la gracia que le ha dado el Señor, siempre buscará la manera de poner su conocimiento y sus dones al servicio de los demás. Una gran diferencia, ¿verdad? Y lo va a hacer no para ganar el aplauso de los hombres, lo que sí va a hacer el orgulloso. El que es bienaventurado lo hará para no ganar el aplauso de los hombres, sino para la gloria de Dios y la edificación y restauración de sus hermanos. Hermanos, no hay nada más gratificante para un predicador, y lo digo pues precisamente por cuestiones de mi oficio. No hay nada más gratificante para un predicador que los hermanos atiendan a sus enseñanzas. Esto es importante, ¿por qué? Bueno, puede caber las dos posiciones. Yo lo puedo hacer de una manera orgullosa. El maestro y enseño. Pero si el servicio es abnegado, si el servicio es humilde, si el servicio es en amor, el predicador va a ser bienaventurado, porque sus hermanos tendrán herramientas en sus manos para saberlas usar en la vida diaria. Allí está la bienaventuranza, que aquel que imparte doctrina es profundamente bendecido al ver cómo sus hermanos son bendecidos también con su servicio. Eso es. Y así será, hermanos. Y así será de bendecido todo aquel que hace de sus dones y su conocimiento un instrumento para bendecir a otros. Esto es importante. Por eso, los dones, las capacidades que el Señor ha dado, ¿son para qué? Para rendirlas a los demás. No para guardarlas y atesorarlas, o para decir, es que yo sé y yo soy muy en lo que soy. No, esto es para dar, para entregarlo. Y allí está la bendición, allí está la bienaventuranza. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, el Señor está diciendo que la bienaventuranza está en hacer lo que se sabe. Es importante. Léalo usted nuevamente allí en el verso 17. Si sabéis estas cosas, pero el versículo no queda hasta allí nomás. Porque una cosa es tener las cosas aquí en la cabeza, saber doctrina, saber el mandamiento, ¿sí? Y saberlo recitar de pe a pa. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es decir, tener conocimiento no nos sirve de mucho. Bueno, espere. Entonces decimos que no estudiar la Biblia, entonces no lo desechamos. No. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que no solo el conocimiento en sí mismo es bueno, pero si solo nos quedamos en el conocimiento y no lo obramos, ahí es donde está la falla. Ahí está la falla. De nada sirve quedarnos con una buena teología en la cabeza si eso no se convierte en buenos actos. El verdadero cristiano es uno que practica lo que se ha aprendido. Por tanto, si cada domingo, por ejemplo en nuestra iglesia, se imparten varias enseñanzas, en esa misma medida debería ser el obrar de la iglesia. Y esto compagina muy bien con el significado de ser bienaventurado, pues solamente se podrá ser bienaventurado cuando el cristiano obedece a su Señor. Es decir, cuando ustedes como iglesia, nosotros como iglesia, tomamos las enseñanzas y decimos, Señor, ¿cómo lo aplico? Por eso es importante la aplicación. ¿Dónde lo aplico? ¿Con quién lo aplico? Tener el rigor de decir, necesito aplicarlo. Necesito, sí, ser instruido en la verdad para tener la certeza que lo que voy a hacer es correcto. De nada nos sirve aprender doctrina si no la aplicamos. De nada nos sirve saber lo que debemos hacer si no lo ofrecemos al servicio de nuestros hermanos. Y es así, hermanos, como nuestro servicio tendrá propósitos eternos y no simplemente se quedarán en hacer actos externos aparentemente buenos. ¿Por qué? Porque si usted le quita el conocimiento, ahí está el punto, ahí está el católico romano, que le quita el conocimiento, le quita la doctrina, pero se abalanzan a lo que ellos llaman buenas obras.
Esas buenas obras les son contadas por pecado porque no proceden de la fe, porque lo hacen con una intención quizás oculta, que para ellos les parece bueno, pero en últimas no es tan bueno. Y vuelvo a nuestro ejemplo de ayudarle al que es pobre, pero por causa de su pereza. ¿Es buena obra ayudarle en la parte económica? De lejos uno dirá, sí, es bueno, porque le calmó su hambre, su sed, su vestido, qué sé yo. Pero en últimas no fue bueno. ¿Por qué? Porque lo asentó en su pereza. Y allá lo tendrá con la mano así. No solo en su casa, sino en la iglesia y en el Estado, viviendo del subsidio. No trabajo, no estudio, papá gobierno, dame. Entonces, hermanos, es importante que nosotros seamos adoctrinados para saber cómo hacer esas buenas obras de las cuales el Señor nos ha llamado a hacer. Si nuestro deber es servir a los demás, que nuestro servicio sea bañado en oración, hermanos. Necesitamos mucha sabiduría para poder servir. Oremos mucho para que el Señor guarde nuestra alma de cualquier deseo de vanagloria, porque quizás somos impulsados a servir es por eso, para que nos vean, para que digan, uy, qué buen hermano. Es como lo dice la Escritura, que hay veces hacemos a son de trompetas nuestras obras para que el mundo vea lo buenos y generosos que somos, como hacían los fariseos, que llenaban esas alcancías con monedas y las lanzaban allá, que entre más sonaran todos miraban, uy, miren al fariseo allá ofrendando, y no acaba, mucha ofrenda dio el fariseo. No. Oremos para que el Señor guarde nuestro corazón de la vanagloria o de mostrar a los demás que sí estamos cumpliendo con el mandamiento. Debemos orar para que el servicio sea tan abnegado que nos olvidemos de nosotros mismos. Y esto es algo que en nuestra carne no lo podremos hacer. Imagínese, uno servir de tal manera que me olvide de mí mismo y que toda nuestra atención sea sobre la necesidad del otro. Necesitamos de la gracia del Señor para llegar a ese punto. Y esta es la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría que resiste a la sabiduría de este mundo. Pues para muchos el ser felices tiene todo que ver es con la autorrealización. Esa es la felicidad del mundo, ¿verdad? Que yo esté satisfecho con lo que yo tenga, con lo que yo sea, sentirme bien, que todas las cosas fluyan a nuestro favor, donde no tenga tristezas, donde no haya dificultad, donde todo lo que me implique dolor esté ajeno. Esa es la felicidad del mundo. Pero la felicidad, según Dios, la bienaventuranza, según Dios, es servirnos los unos a los otros. ¿Qué podemos concluir con esto, amados hermanos? Cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos, lo que Él hizo fue romper los paradigmas de los hombres de hacer, que hacen del servicio un asunto para beneficio propio. Él rompió con todo eso. No hay nada más intrínseco en la naturaleza de los hombres que su afán de estar por encima de los demás. Con actitudes dominantes, que lejos de ser verdaderos líderes, se asientan en puestos de poder, en puestos de renombre, para que los otros se vuelven a ellos para servirles. Esa es la ambición del hombre. Todos quieren ser servidos, pero no quieren servir. Y digo que se trata de un mal generalizado, pues todos, en distintos grados, están lidiando con el deseo de ser servidos. Todos lidiamos con eso. Tráigame, sírvame, qué sé yo. Y este no es un problema únicamente de los que están en el poder, piénselo así. No solamente de los que tienen un título, no solamente ellos lidian con ese poder, con ese problema, o los que gozan de mejores disposiciones económicas o sociales. No solamente ellos lidian con, este es mi estatus y de aquí no me baja nadie. No, se trata de un problema que hasta los más pobres lidian con ello.
¿Por qué lo digo? Porque al subvalorarse, teniendo un sentido de conmiseración, ellos se vuelcan a reclamar para ellos un trato especial. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Que en medio de su dificultad creen tener el derecho de demandar un trato especial, demandando la compasión y la ayuda de los otros. Y es así, hermanos, como cada quien a su medida dirá: yo merezco ser atendido, yo lo merezco. Y es así como la humanidad se desborda en una carrera de egos y de hacer méritos para estar por encima de otros y disfrutar de ciertas comodidades. Hermanos, mire, si usted lo piensa desde la historia de la humanidad nos ha dejado muchos registros, por ejemplo, de complots y de luchas, aún en medio de las familias, para tener el primer lugar. ¿No es así? Como entre hermanos se lanzan en férreas luchas por una herencia, o se pelean por ser el sucesor del negocio familiar. Piense en un Jacob y en un Esaú. ¿Y qué decir, hermanos, de las codicias que hay en medio de la realeza? Y eso me acuerda de la casa del rey David. El caso de David y su hijo Absalón. Absalón llegó a conspirar contra su propio padre para usurpar el trono de Israel. Él estaba dispuesto incluso a matarlo. Y aún peor, hermanos, usted dirá, bueno, Saúl y Jacob, es que Jacob era mentiroso y su mamá igual, pero bueno, y David, bueno, es que David es la consecuencia de su pecado y su casa difícil. Pero peor aún, hermanos, que dentro de estos 12 hombres que estaban en una comunión íntima con el Señor, allá en el aposento alto, dentro de ese grupo de hombres que el Señor Jesucristo eligió para que fueran sus apóstoles, no fue diferente. Durante la última cena, estos 12 discípulos del Señor se levantaron en una discusión de quién de ellos debería considerarse el mayor en el reino de los cielos. Y esto no ha dejado de ser, pues donde hay un ser humano, esa condición caída le hace buscar siempre el primer lugar, ya sea para sacar algún provecho del servicio de otros o simplemente para no tener que servirle a nadie. Así es el ser humano. O quiere ser servido o está el otro punto, o yo no le sirvo a nadie. Y lamentablemente esto también ha entrado en las iglesias. Piense, pastores que han hecho del púlpito una tarima, o mejor aún, han hecho una plataforma para hacerse famosos. Hoy vivimos tiempos de los predicadores estrella, ¿sí? De los que pesan es por el número de likes que tienen en sus redes sociales, pastores famosos, y para ese fin lo que hacen es subyugar a sus congregaciones para servirse de ellas y así tener lo necesario para el sostenimiento de sus propios reinos. Hay pastores que no les cuesta, no les tiemblan las piernas de hacer alianzas con el mundo para obtener dinero y así catapultar sus ministerios. Con tal, hermanos, que para ciertos líderes no les basta el reconocimiento de ser pastores. Ya ser pastor no les es suficiente. Necesitan que les llamen apóstol, profeta, porque ya pastor no, eso ya es muy por debajito. Lo mío es más arriba. Y este mal, hermanos, también se ha extendido en medio de la congregación, donde los hermanos buscan que se le priorice algún tipo de atención y también acusan ciertas cosas. No, yo necesito ser atendido porque yo soy una persona de edad. ¿Se acuerdan
o por causa de ser mujer, o por causa de ser viuda. La iglesia primitiva fue así. Se levantan los griegos y dicen, no, pero es que nuestras viudas están siendo desatendidas, son viudas, y ahora porque somos griegos no nos van a atender. Entonces allí tenemos también cómo en medio de las congregaciones buscan que se les priorice la atención a esas personas, ya sea por su edad o por los años que llevan en el ministerio, y peor aún, por si sacan a relucir su músculo financiero, que según ellos, si no fuera por sus ofrendas, no habría obra. Y con ello, hermanos, se pretende, estas personas, que se les otorgue ciertas libertades como si fueran superiores a los demás. Pero hemos de decir, amados hermanos, que el reino de los cielos no es comida ni bebida. No es comida ni bebida, como para estar corriendo a buscar el mejor lugar de la mesa. El reino de los cielos no es de este mundo, es de los cielos. Por tanto, no se rige bajo las condiciones de los hombres. El reino de los cielos rompe los paradigmas del exacerbado triunfalismo, donde cada quien pretende ser el centro de atracción. Quien brilla en el reino de los cielos y que siempre está en el centro, quien siempre debe ser observado, glorificado y adorado, es Cristo. Y este evangelio, el evangelio de Juan, ha sido muy constante y repetitivo en decirnos que Jesucristo es Dios y que Él es la razón de hablar de un reino. Es decir, si entre los hombres nos jactamos del reino y que yo soy el príncipe y que yo soy el rey y que yo soy qué sé yo, hermanos, no hay reino si Cristo no estuviera presente. Es por Jesucristo que nosotros hoy podemos decir, los que confesamos fe en Él, que somos hijos de la luz. Solo por Cristo. Es por Cristo que nosotros hoy podemos decir, somos hijos de Dios. Es por Cristo que hoy podemos decir que somos coherederos con Cristo. Pero Cristo siempre será Señor y siempre será Maestro y nosotros siervos. Así es que, hermanos, si hemos nosotros de buscar un lugar en el reino de los cielos, ha de ser el lugar que tomó nuestro Señor Jesucristo, quien se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Ese es el lugar. Ese es el lugar. Y como para que no quede la menor duda, el Señor hoy nos dice a su iglesia, ejemplo os he dado. Así es que debiéramos, hermanos, reflexionar en cómo ha sido nuestro servicio en la iglesia y en la vida cristiana. ¿Lo hemos hecho con un propósito de poder y prestigio o ha sido una entrega humilde hacia los demás? Hermanos, y si hemos llegado al resultado negativo, es tiempo de arrepentirnos y de cambiar nuestras motivaciones. Que veamos el cristianismo como un asunto que va más allá de tener cierto grado de conocimiento teórico, porque allí no hay bienaventuranza. La verdadera bienaventuranza se encuentra en una obediencia activa, en servirnos los unos a los otros. Así es que hoy sea un compromiso delante del Señor a seguir el ejemplo de Jesucristo, siendo serviciales en todo lo que esté a nuestro alcance. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Debiéramos estar orando para que el Señor ahonde y nos presione más y más por causa de su amor a rendirnos un servicio los unos a los otros. Vamos a orar entonces, amados hermanos.